Bueno, ¿ya ven la pantalla? No, todavía no. Sí, ya, profe, ya se ve. Listo. ¿Ven la pantalla, sí o no? Sí, profe. Yo no los escucho. ¿Aló? ¿Alguien puede hablar, por favor, para tratar, Aló, aló. para saber si los estoy escuchando o no? ¿Aló? No, definitivamente. Sí, creo que se ve la pantalla, sí, y se escucha bien. Ah, ok, ahora sí los estoy escuchando. Antes no los estaba escuchando por alguna razón. Y les quité la pantalla. Bueno, listo. Ok, entonces vamos a ver si esto funciona. Voy a tratar de hacerlo rápido más bien por acá. Me toca preguntarles de nuevo. ¿Están viendo ahí una pantalla, cierto? Compartida. Sí, profe. Listo. Esta la paso para el computador, pero ahí yo creo que la pueden ver bien. Entonces la idea es que vamos a hablar un poquito de la búsqueda de raíces, pero la verdad es que no vamos a entrar de nuevo, como siempre, en detalles de demostrar convergencias o cosas de ese estilo, sino que nos vamos a quedar un poco con la parte de, digamos, de la introducción, de los conceptos básicos, de qué es un algoritmo cerrado, uno abierto en este tipo de situaciones para que podamos diferenciarlos. Y lo más importante es que al final vamos a llegar a un algoritmo que es el más rápido, pues no, mentiras, no es el más rápido posible, es uno de los algoritmos más eficientes posibles que podemos encontrar nosotros, que se llama el algoritmo de Euler para encontrar raíces. Cuando estamos buscando raíces, en general el problema que estamos tratando de resolver es un problema en donde tenemos, digamos, una función y esa función pues hace como así. Entonces, en algún momento esa función pasó por el eje horizontal y esa función en algún momento vale 0. Eso es una raíz. Si ustedes tienen que buscar es cuando esa función valga 3, entonces pues definen una nueva función que va a ser f de x menos 3 y ahora de nuevo ese problema se tradujo a que g de x valga 0. Eso es lo primero. Entonces nos vamos a enfocar en cuándo podemos, pues cuál es ese x, ¿sí? Asterisco lo voy a poner, cuál es ese x que hace que nuestra función valga 0. Esa es la búsqueda de raíces. Y vamos a tener algunos algoritmos en donde ustedes van a decir, bueno, yo por información que tengo el problema sé que esa raíz va a estar encerrada en este intervalo, por ejemplo. Y entonces lo que voy a hacer es arrancar definiendo esos dos puntos que encierran una raíz y voy a empezar a iterar. Voy a empezar a hacer que esos puntos, que ese intervalo entre ellos se va volviendo cada vez más pequeñito. Y al final, pues yo encuentro mi raíz con cierta precisión. Recuerden que uno en el computador no puede decir que exactamente le tiene que dar 0, sino que lo que vamos a decir nosotros es que la norma, digamos, de f de x sea menor que cierta precisión, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, y eso lo vamos a considerar 0. Entonces uno lo que hace en esos casos es empezar a reducir, acercarse, hasta que encuentra la raíz con esa precisión. Esos métodos que requieren esos dos palitos, ¿sí? Encerrar a la raíz, eso se llaman métodos cerrados. Y esos métodos cerrados entonces necesitan como inicio dos puntos que encierran a la raíz, o por lo menos que encierran al menos una raíz, ¿sí? Y entre ejemplos de esos métodos tenemos bisección, por ejemplo. Tenemos también, ¿cuál es el otro que tenemos acá? Se me olvidan los nombres. A ver si me acuerdo. Mirando aquí rápidamente. Método de bisección, regula falsi. Sí, regula falsi. Método de falsa posición. Pero hay otros métodos que no requieren que uno le dé exactamente un valor ahí, digamos, que encierre la raíz, sino que uno solamente le da como un valor inicial. Entonces uno le dice, venga, párese acá, por ejemplo, y empieza a iterar. Entonces esa iteración empieza a bailar como alrededor de nuestra función y se va acercando.
Esos métodos que solamente requieren un punto se llaman los métodos abiertos, porque no estamos encerrando nuestra raíz. Digamos que uno espera que converja de acuerdo a las propiedades que debe tener la función, y entre esos está, por ejemplo, la iteración de punto fijo, está el de la secante, y está el método de Newton, Newton-Raphson o Newton, que es el método, digamos, más importante en estos casos, porque, bueno, involucra la derivada, pero porque es muy rápido, o sea, en pocas iteraciones converge rápidamente cuando converge. Este método de Newton se utiliza también en otros contextos, por ejemplo, se utiliza mucho en Machine Learning porque se puede generalizar a varias dimensiones. Y entonces allá cuando uno está haciendo las diferentes funciones de aprendizaje y quiere minimizar el aprendizaje y la distancia en función objetivo y no sé qué, pues ahí uno utiliza este tipo de cosas allá también generalizados. Entonces, digamos que vamos a ver un poquito la disección, vamos a ver un poquito regula falsi, ¿sí? Vamos a verlos por encima de estos métodos, pero al final lo que les digo es que el de Newton vamos a observar que es un método que es muy rápido. O sea, si uno hace una gráfica, por ejemplo, de cómo es la convergencia, ¿cuántas iteraciones necesito yo, por ejemplo, para, a ver, cómo lo grafico? Más bien, vamos a graficarlo de otra manera. Vamos a graficar el error en función del número de iteraciones. Entonces resulta que, por ejemplo, el método de, no sé, disección, pues obviamente entre más iteraciones haga yo, pues menos error voy a tener. Digamos que está en log-log esta cosa. Pero resulta que el método de Newton, vamos a ver, esto nos tuvo que hacer cierto número de iteraciones, el método de Newton nos va a dar a nosotros una cosa que cae así fuertísimo. O sea, con apenas unas cuantas iteraciones, nosotros rápidamente igualamos una buena precisión que obtendríamos con muchas más iteraciones en el método de bisección. Entonces, por esa razón es que al final vamos a quedar con ese método. Y la idea, pues entonces en bisección, por ejemplo, es cómo hago para hacer estos cambios, para irme acercando, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? En esa evolución son while, yo no sé cuántas veces lo voy a hacer, entonces tengo que ir acercándome. Y en el método de Newton, pues es también una iteración, pero como no tiene fronteras, pues es diferente. El método de Newton, por ejemplo, se escribe de esta manera. Mi estimación del x, si recuerdo bien, es igual a la estimación que tenía actualmente menos la función evaluada en x sobre la derivada de la función evaluada de x. Eso tiene una justificación geométrica de por qué es así. Entonces yo tengo que calcular la derivada. Si no la conozco, la puedo hacer numéricamente utilizando la derivada central, por ejemplo. Y esto, simplemente este método, pues uno le dice, mire, el x sub 0 es tal, y entonces yo empiezo a iterar. X1, la nueva estimación de la raíz va a ser el x sub 0 menos f de x sub 0 sobre f' de x sub 0. Eso me da una nueva estimación de la raíz. Y yo evalúo f de x1 es igual a 0 o cercano a 0. Si es así, ya determiné. Si no, hago otra iteración. El nuevo x va a ser el x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Y evalúo. Este f que obtuve está cercano a la raíz. Si es así, paro. Si no, continúo. Y así de sencillo es. Es muy sencillo ese método. Es muy eficiente, muy rápido, pero requiere conocimiento de la matriz. Y pues va a tener problemas, por ejemplo, digamos que también debe hablar de eso. Vamos a tener problemas si la raíz está en un punto donde la derivada se anule, ¿cierto? Digamos una parábola que uno tenga así, bueno, la hice más abajo, pero digamos que coincide acá la raíz con el eje. ¿Será que lo puedo seleccionar y moverlo? Sí, eso, que no quede tan maluco. Entonces, aquí coincide. Y entonces ahí yo voy a tener problemas, pues porque esto va a valer cero. Obviamente todos los algoritmos tienen problemas, pero pues uno debería conocer un poco la función que está buscando para ver si este tipo de cosas están sucediendo. Y también utilizar los sanitizers para que le avise a uno si hay o no problemas de división por cero, de nada, y ese tipo de cosas. Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver y pues pasemos entonces a hablar un poquito de qué métodos podemos usar nosotros para calcular nuestras raíces. Otra cosa importante que quiero comentarles es que hay una forma aún más sencilla de calcular las raíces. O sea, digamos que si ustedes no supieran implementar bisección, regula falsa y no sé qué, ustedes en este momento, ¿cómo calcularían raíces?
Pues bueno, no sé, se me ocurre lo siguiente. Si no sabe el intervalo, o sea, si no sabe el intervalo en donde está la raíz, uno puede pues irlo recortando a la mitad. Exacto. Eh, Tú lo vas reduciendo como manualmente, ¿cierto? sí, sí, algo así. Y sí, digamos que el método más sencillo posible es hacer una gráfica y lo va recortando y le va haciendo un zoom, ¿sí o no? Eso es como lo más sencillo posible que uno puede hacer. Digamos que esto es un ejemplo típico de problemas donde uno analíticamente no puede encontrar esas raíces. Uno tiene ahí un cable que está colgando de dos postes, estos cables cuando uno hace el cálculo se demuestra que la curva que siguen es una catenaria y lo máximo que uno puede dejar colgar ese cable es 10 metros desde ese punto de altura máxima de y igual a 50. Lo máximo que puede llegar es hasta y igual a 40, como para evitar que alguien vaya y se cuelgue ahí, se electrocute, cosas de ese estilo. Bueno, o porque hay edificios allá abajo, lo que sea. Entonces nosotros estamos buscando acá, por ejemplo, cuánto es la longitud del cable para que todo este tipo de situaciones se cumplan. Entonces, cuando uno plantea el problema, llega a esta expresión que tenemos aquí abajo. Y esta expresión, por mucho que ustedes sean analíticos, relativistas, tensoriales, cuánticos, no la pueden resolver analíticamente. ¿Listo? Y entonces, si la pregunta es ese lambda ahí metido entre el coseno hiperbólico y demás, va a requerir pues una solución numérica. Analíticamente uno podría hacer aproximaciones de la serie y todo eso, pero no va a ser exacto, ¿sí? Va a ser una aproximación. Y al final, dependiendo de lo que uno haga, pues uno puede obtener o no la solución, que en este caso es alrededor de este valor, pero pues obviamente este valor va a depender de la precisión que uno haya determinado, ¿listo? Entonces, la primera forma más sencilla, pues es hacer la figura. Yo podría hacer, por ejemplo, la figura de esta parte que tengo a la izquierda, de esta función. Luego hacer la figura de esta función que tengo a la derecha, y luego ver dónde se intersectan. Y ya. Y si digamos eso es lo que estoy buscando y solamente es para seguir más adelante con este número para hacer otras cosas, pues listo, lo puedo hacer así. El problema es cuando quiero variar cosas paramétricamente, entonces esa aproximación manual, pues no va a ser muy ideal. No se puede adaptar a otras situaciones. Las funciones a las que les voy a buscar la raíz, pues van a tener diversos comportamientos. Miren que aquí a la izquierda, esto se actualizó ahorita y le pusieron unos efectos todos raros, como que se ensancha y se achica, bueno. Pura tramadera. Entonces miren que cuando uno tiene los métodos cerrados aquí implican entonces que si yo estoy colocando como límites a la izquierda y a la derecha, que están denotados por estas líneas puntiagudas. Entonces yo puedo tener casos en donde esos encierran o no encierran raíces. Por ejemplo, en el primer caso no se encierra ninguna raíz, en el segundo se encierra una, en el tercero se encierran dos, y en el cuarto se encierran tres. Y entonces una primera pregunta para ustedes es, viendo solamente esa imagen de la izquierda, ¿qué criterio pensarían ustedes que debe tener el escoger ese X a la izquierda y ese X a la derecha para asegurarse uno en esas funciones de ese estilo que están ahí, para asegurarse uno que hay al menos una raíz encerrada? ¿Qué criterios se imaginarían ustedes sobre los X o sobre las funciones evaluadas en esos X? Pues que en un punto debería ser menor que cero y en el otro mayor que cero, ¿no? ¿Los X o las funciones? Las funciones. Ah, Muy bien. mentiras. Sí, sí, Pero, sí, las funciones. Sí, sí, sí. pero ¿y en el tercero, profe? Ya vamos a mirar esos casos especiales. Entonces, resulta que si, mejor dicho, miramos eso. Tú dijiste, yo lo que necesito es que f de x a la izquierda o el menor por f de x a la derecha sea menor que cero. Esto es lo mismo, ¿cierto? Porque yo estoy diciendo es que el signo, yo no me importa cuál es positivo, cuál es negativo, lo que necesito es que el signo sea contrario. Es lo mismo, ¿sí o no? Sí. Listo, muy bien. ¿Y esto qué caso sostiene? Entonces, esto que acabo de hacer acá, cogería este caso, ¿cierto? Ahí se cumple, y cogería este caso. Aquí también se cumple, ¿sí o no? Entonces, bajo este criterio, ¿ustedes qué podrían decir? Digamos que obviamente es una generalización muy maluca, pero lo vamos a hacer con estos dos puntos. Uno podría decir que cuántas raíces encierra. Una, dos, tres, al menos una siempre.
Sería al menos una siempre, ¿no? Al menos una, para estas funciones, digamos, continuas y demás. Al menos una, pero hay otra restricción. Comparen el caso 2, 3 y... En los dos casos que aplica, nosotros tenemos una raíz o tres raíces o cinco raíces. Siempre tenemos ese número impar de raíces encerradas. ¿Entendido? Ok, sí. Eso es lo que tenemos. Obviamente, para estas funciones continuas, en el intervalo y todo ese tipo de cosas, más otras restricciones por ahí que ya vamos a mirar. ¿Por qué? Por ejemplo, si la función no es continua, como tenemos allá a la derecha, podríamos tener dos raíces encerradas, pero porque la función no es continua. Y se cumple que el signo es diferente en las funciones evaluadas a la izquierda y a la derecha. O tenemos el caso A de la derecha, en donde una de las raíces coincide con el eje f de x igual 0. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no se cumple nuestra hipótesis y entonces tenemos dos raíces metidas ahí en el intervalo. Esos son casos más pequeños, el subconjunto es mucho más pequeño que lo que tenemos a la izquierda, entonces nos vamos a quedar como que casi todas las funciones van a estar en el caso de la izquierda. Bueno, Profe, ¿será que podría repetir eso último? No entendí lo de por qué sería impar. digamos que cuando tenemos, digamos que, no, lo que estoy diciendo es que no siempre va a ser impar, ¿no? Lo último que dije era que no siempre bajo este criterio nos está diciendo es que cruzamos al menos una vez el eje. Eso es lo que nos está diciendo el criterio. Si yo estoy a la izquierda con una función que es de signo, digamos, positivo, y luego a la derecha estoy con una función que ahora es de signo negativo, y esa función es continua en ese intervalo, yo lo tuve que haber cruzado al menos una vez. En eso estamos de acuerdo, ¿sí o no? Sí. Y por lo tanto tengo que tener al menos una raíz. Pero si la función, digamos, no pudo haber cruzado sola, no tiene que haber cruzado solo una vez, puede haber cruzado una vez, luego otra vez y luego otra vez para que se vuelva a cumplir que el signo acá es diferente al signo acá, para una función continua y demás. Entonces, si yo no cruzo una vez, tuve que haber cruzado tres veces o cinco veces, pero tiene que ser un número par, porque si yo cruzara solamente un número impar, entonces cruzo una vez, cruzo dos veces y mira que me quedo con valores positivos, entonces las funciones tendrían el mismo signo. ¿Está bien? Ah, ya entendí, listo. Eso. Pero resulta que hay unos casos patológicos en donde, por ejemplo, acá la raíz coincide con que es un máximo también o un mínimo local. Y en esos casos no se cumple entonces nuestra hipótesis de que hay un número impar de raíces. Ahí tenemos dos raíces encerradas. ¿Sí? Entonces no se cumple. O si la función no es continua, pues también vamos a tener que se cumple que el signo cambia, pero tenemos un número par de raíces. Bueno, entonces a lo que voy yo es que los casos patológicos existen, no los podemos eliminar, pero no son mayoría. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en la parte de la izquierda. ¿Está bien? Listo, profe. Bien, gracias por las preguntas. Y ahora, ¿qué tienen en común el caso A de la izquierda con el caso C de la izquierda? Tienen concavidad positiva. Tienen concavidad positiva, por ejemplo. ¿Qué más? En cuanto a las raíces y en cuanto a los valores de las funciones también, que está relacionado, ¿qué más tenemos? Ah, que el f de x de la izquierda y la derecha, el producto de esos dos es positivo, es mayor que cero. Muy bien, aquí salen los dos positivos, pero puede ser también que los dos sean negativos, entonces por eso es que lo escribo de esta forma. En ambos casos es mayor que cero, o sea, tiene el mismo signo. Ujú. ¿Listo? ¿Y cuántos números de raíces tenemos en este caso? Serían números pares. Exacto. 0, 2, 4, etcétera. Números pares de raíces. Obviamente, de nuevo, estamos asumiendo que la función es continua y que no tenemos esos casos patológicos como a la derecha el caso A o el caso B. ¿Está bien? Sí. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, cuando tenemos un método cerrado, la clave es que podamos encerrar a nuestras raíces. ¿Sí? Esa es la clave, que podamos encerrar a nuestras raíces con dos puntos iniciales y finales. Pero esos puntos iniciales y finales pues tienen que encerrar precisamente a la raíz. Si no la estamos encerrando, si damos esa entrada mal, pues nunca vamos a encontrar nuestra raíz. Por ejemplo, si yo lo que hago es mandar este punto y este punto. Nunca encerraron la raíz, entonces este método nunca va a converger. Entonces ustedes tienen que conocer un poco más de su función para que esto les funcione precisamente.
Y esos son los métodos cerrados. Tenemos que dar entonces inicialmente un XL en los métodos cerrados, entonces damos como un XL inicial, un XU inicial, y cada método va a escoger cómo va a ir haciendo la iteración para mejorar un poquito más esa estimación. Entonces observen lo siguiente. Vamos a hablar un poquito del algoritmo del método de disección de una vez. El método de disección lo que nos está diciendo a nosotros es, voy a partir el intervalo en la mitad. Entonces digamos que ustedes aquí tienen que este man es XL inicial y este man es XU inicial, lower, upper. Estos son nuestros puntos iniciales. Voy a utilizar otro color para que se note más. Entonces, el método de la bisección dice, yo voy a estimar que la raíz se encuentra en la mitad. Entonces, ¿cómo se hace para encontrar en la mitad? XL más XU sobre 2. Ese es el método de bisección. Los otros métodos lo único que hacen es cambiar esta estimación, mejorarla o cambiarla. Pero ese es el secreto. Entonces él va a decir, listo, la mitad está más o menos acá. Entonces él llega y evalúa, ya sacamos el XR, él llega y evalúa. F de XR cumple que esto es menor que la precisión. Si esto es así, terminamos, ya encontramos el XR. Si no es así, vamos a hacer una nueva iteración. Entonces, en la nueva iteración, si nosotros no cambiamos a XL y a XU, pues nos va a dar la misma. Vamos a estar quedándonos siempre con el mismo XR, ¿cierto? Entonces, en la siguiente iteración lo que tenemos que hacer es escoger a quién vamos a cambiar. Vamos a volver a este XR. Este man va a ser el nuevo límite. Entonces, si ustedes lo miran acá, ¿a cuál cambiarían? ¿A XL o a XU? A XU. A XU. Entonces, lo que vamos a hacer es mover este man hacia acá. Entonces, lo que decimos es, si f de r es menor que ps, no sé qué, terminó. Pero si no, entonces lo que miramos es f evaluado en xr comparado, digamos, con xl, ¿qué signo tiene? ¿Sí? Si el signo es positivo, quiere decir que xr y xl, bueno, las f's en xr y las f's en xl están en el mismo signo. Entonces debería cambiar esa XU y así. Eso ya vamos a mirar la lógica, pero entonces ahí tenemos que escoger a quién cambiar. Entonces en este caso lo que haríamos sería XU igual a XR. Y volvemos a hacer esta estimación. Como XU cambió, entonces ahora nuestro XR en dónde va a pegar. Entonces, más o menos, este se volvió nuestro nuevo XU. Vamos a calcular la mitad nos da como por acá y este es nuestro nuevo XR. Volvemos a verificar la condición. No se cumple que es raíz, entonces ahora actualizamos. En este segundo caso, A XL. XL, ahora XL va a tomar este valor. Entonces este va a ser mi nuevo XL. Este sigue siendo mi XU y vuelvo a iterar. Entonces, como ustedes pueden ver, yo estoy como pegando salticos, cada vez acercándome más hasta que él termino. Y esa es la lógica, digamos, que está detrás de este método cerrado de disección. El método por ejemplo, regula falsi lo que hace es básicamente lo mismo, pero cambia esta estimación. Esto es lo único que va a cambiar en regula falsi. Digamos que esto es lo que distingue a nuestros diferentes algoritmos. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo este nuevo valor? Por ejemplo, en regula falsi, lo que se hace es, yo los adelanto porque es que la repetición es la clave de estas cosas del aprendizaje, entonces lo vuelven a ver y ya sienten que entienden más. Entonces digamos que yo tengo una función, voy a hacerla de un dibujo fácil, digamos que es así, y supongamos que yo estoy colocando mis límites así, mi límite así. Este es mi XL, este es mi f de XL, este es mi XU, este es mi f de XU, cumplen, que el signo es diferente, entonces tengo al menos una raíz, ¿cierto? Encerrada. Obviamente esta es mi raíz. Y si yo lo hiciera por bisección, pues el man entonces se para acá y empieza a hacer la iteración. Pero no lo va a hacer por bisección. Lo que uno hace en este caso, el regula falsi, es que uno tiene en cuenta como estos triángulos. Yo tengo aquí en cuenta, voy a resaltarlo con este color y miren que aquí yo tengo este triángulo. Y tengo este otro triángulo. Pero aquí no me quedaron homogéneos. Sí, porque lo hice mal. Digamos que yo tengo como esta relación. Yo voy a escoger sí, la pinté mal. Bueno, pero lo que voy yo, disculpen el dibujo que me quedó mal, es que estos triángulos son como semejantes
Y cuando yo calculo, por ejemplo, como es la misma, la tangente de esta vaina me va a dar f en xu sobre xl menos lxr, que sería este pedazo. Y eso me tiene que dar también f de xl, que es esta altura, sobre xr menos xl. Y como estas dos cosas son iguales, yo aquí puedo despejar el xr. Y me va a salir una nueva forma de estimar el xr, que no es simplemente pónganlo a la mitad, sino que tiene en cuenta los valores de la función. Porque claro, si ustedes están, digamos, viendo este dibujo, yo debería correr mucho más el xl, que está más lejos de mi raíz, que lo que está lejos xl. O el xu más bien, perdón. Debería correrlo mucho más porque está mucho más lejos, ¿sí? Este valor está mucho más lejos de la raíz que lo que está este valor. Entonces, el método de la regula falsi o de falsa posición lo que está haciendo es precisamente utilizar también información de la función, ya ahorita tenemos un dibujo bien hecho, para poder achicar esta estimación. Entonces, en principio, utiliza menos iteraciones que el de la disección. Todo es exactamente igual, solamente que la estimación de cuánto es XR igual a no sé qué cosas va a cambiar este pedacito. Del resto todo es igual. Y así entonces, como ustedes se están dando cuenta, lo que estamos haciendo es formular estos algoritmos en términos de iteraciones, de bucles for, bucles while. Y las funciones, pues pueden ser, por ejemplo, algoritmos genéricos, ¿no? Entonces podemos darle templates, podemos darle punteros para que me busque la raíz de diferentes funciones en el mismo programa. Eso era una introducción, ya vamos a ver las ecuaciones con más detenimiento, pero como les decía, siempre antes uno puede utilizar la aproximación geométrica, dibujar. El problema de esto es que no es automático, que no es repetible, que no es estructurado, y entonces puede ser que no podamos aplicarlo a otros problemas. Pero si es solamente porque yo en este momento tengo que sacar esa raíz rápido para seguir con otra cosa y no necesito repetir ni nada, pues perfecto, se calcula gráficamente y ya está. Pero ¿qué pasa si es una función en 7 dimensiones? Ya no la podemos pintar, ¿sí? Entonces, tiene sus ventajas y desventajas. Aquí, por ejemplo, se está buscando la raíz de esta función. Yo lo que quiero, esto es un problema del libro de Chapra. Aquí tenemos G, aquí tenemos la masa, aquí tenemos la masa, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos una velocidad terminal. Y lo que se está buscando es, esto digamos es como un paracaídas, yo estoy generando un emprendimiento de paracaídas y entonces quiero ver qué tan ancho tiene que ser mi paracaídas, ¿sí? Para que genere como una fuerza de arrastre suficientemente digamos, apropiada para que después de 10 segundos yo tenga una velocidad terminal de 40 metros por segundo cuando tengo esta masa de 68,1 kilogramos. Entonces, lo que se está calculando acá es una función que depende de ese arrastre. Y ese arrastre, pues después va a ser una función también del área, ¿cierto? Entonces, entre mayor área, mayor arrastre, entonces y puedo calcular cuánto material necesitar. Lo que pasa es que yo podría hacer un paracaídas gigantesco, pero obviamente va a gastar muchísimo material, me va a costar mucho, va a ser más peligroso la desenrollada, cosas de ese estilo. Entonces, sí, de forma, digamos, ingenieril, yo necesitaría calcular cuánto es el área más pequeña que aún así me dé un factor de seguridad apropiado. Entonces, yo podría calcular cómo es esta función, cuál es el C que me cumple esto, y después podría variar esta masa, y entonces yo podría encontrar cuál es el rango de C que yo necesito para diferentes masas. Entonces al final yo podría decir, la masa mínima que yo voy a aceptar para que la gente se lance va a ser 50 kilogramos, y la masa máxima va a ser 100 kilogramos, ¿sí? Porque si le pongo más masa, me estoy saliendo, necesitaría un área mucho más grande y mis paracaídas no tienen esa área, entonces no voy a arriesgar la vida de las personas. Y ya, entonces así es que uno puede empezar a resolver ese tipo de problemas. De nuevo, eso es algo no lineal que no podemos resolver nosotros analíticamente. Y para eso pues podemos utilizar estos métodos o también lo de la gráfica. Por ejemplo, si ustedes hacen aquí la gráfica de esta función en función de C, pues rápidamente, por ejemplo, en plot la grafican y le va a dar esto, ¿no? Entonces uno puede simplemente ir haciendo zoom, 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 zoom y al final obtiene pues este valor. Pero de nuevo, esta aproximación de hacer las gráficas no es muy buena si yo necesito hacer un estudio como el que tenemos acá, en función de la masa. ¿Cuánto es?
¿sí? Entonces tendría que hacer para cada masa, tendría que hacer la figura, no sé qué, si cambia mi modelo tengo que volver a hacer todo, entonces es rápido para prototipado rápido de resultados, pero no es útil para hacer un estudio sistemático sobre los parámetros de mi problema. Entonces ahora sí vamos a hablar del método de la disección. Y entonces recuerden, nuestra condición importante era esta, ¿sí? Esta es la condición clave. Nosotros necesitamos saber cuándo cambia el signo, para estar seguros de que estamos encerrando al menos una de las raíces dentro del intervalo que nos interesa a nosotros en este caso. Entonces, la entrada de nuestra función de disección, nuestra entrada tiene que incluir esto. Entonces, tratemos de pensar inmediatamente cómo sería la función de disección. Ustedes, si la tuvieran que declarar en este momento la función disección, ¿cómo la declararían? ¿Qué retornaría? A ver, esta función va a buscar una raíz. ¿Qué retornaría la función? Un double o un float. O sea, sí. Double, ¿cierto? Entonces vamos a retornar un double que sería la raíz, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo la llamarían? Eh, no sé, root by bisection. Listo. Bueno, yo la poné solo bisección. Disculpa. Es para no escribir tanto por lo que está haciendo aquí a mano. Listo. ¿Y qué recibe? ¿Qué necesita esta función para funcionar? Necesitaría el double XL y el double XU. O sea, Muy los dos bien. límites. Y la Double función. XL, double XU. ¿Y qué más dijiste? Y uno podría poner ahí la función f, o sea, el Ya puntero. como, exacto. Ya como nos estamos acostumbrando a que esto puede ser algo genérico, entonces podríamos poner aquí un FPTR o una plantilla, ahí miramos, que sea la función a la que le quiero calcular. Sí. ¿Algo más? No, no, yo creo que así. Listo, ¿no? Eso está muy bien. Yo le pondría algo más. Ah, ¿Alguien? obviamente, el error. El error. Sí. Yo le podría poner un error porque yo no quiero que se demore infinito y haga infinitas iteraciones porque si no, no me gradúo para encontrar la raíz, ¿sí o no? Entonces le voy a poner una precisión. Esa precisión va a decir, venga, si usted encuentra que la función evaluada en su estimación es igual a 10 a la menos 7 y mi precisión era 10 a la menos 6, ya listo, ya la encontró. Sí. Como para no ponernos más exigentes de lo que realmente podemos nosotros hacer. Entonces, esta sería mi API, este sería el nombre de mi función, ese será lo que recibe mi función. Y ahora pensemos un poquito en el pseudoalgoritmo, ¿cómo sería la implementación de esta función? Bueno, En frases. Ese empieza con un if, ¿no? If y le da la condición del X sub R, no, que todavía no lo hemos declarado. Ajá, Toca pero el declarar XR eso. no lo hemos hecho, ¿no? Entonces primero declaremos o calculemos el XR. Entonces, ¿XR igual a qué? XL más XU dividido 2. Y aquí estamos asumiendo que la persona encerró apropiadamente la raíz. Listo. Entonces ya definí XR igual a esto. Entonces ahora pregunto, ¿sí? ¿Sí qué? Si XR, Dime. Dígame, yo soy secretario. o sea, si XR eh, Dale, dale, habla. no, dale tú. Bueno, si XR es mayor que el epsilon, entonces, pues ahí sí No, correría el algoritmo. O no sea, tendría que ser más bien la función evaluada en f de XR. O sea, sería fxr si el módulo es menor al epsilon. Ahí eh, sí, espere. el módulo. Si el módulo de eso es menor al epsilon, Ajá. entonces dígame algo. Y si, No, y si es menor, entonces, y después sería como else, un else. O sea, si no, Digamos aquí retornemos la función, el XR, ¿no?
Sí. Entonces, si no, ¿qué sería con el else? El producto de esas funciones, em, ahí sí no sé, ¿será menor a cero o...? Muy bien, o sea, hasta aquí hemos visto, hicimos una estimación del XR, miramos si el módulo, la norma, el valor absoluto de mi función es menor que la precisión, lo retornamos, ya lo encontramos. Pero si no, entonces tenemos que verificar a quién vamos a cambiar. Entonces digamos que yo lo voy a escribir así. If f de xr por f de xu, pongámoslo así, si esto es menor que cero, ¿a quién debería cambiar? ¿A xu o ¿A XL? A X, a XU, profe, ¿no? Ah, no, a XL total. a xl? Porque yo le puse aquí menor, entonces ya se cumple con ellos la condición, ¿cierto? Entonces el que tengo que cambiar es a xl. Else, pues el que tengo que cambiar es a xu. Listo, ya lo cambié. O sea, todo lo que está en azul habría que meterlo en un ciclo, ¿no? Exacto. Sí, con O un sea, for, ¿no? con un for, con un while, con lo que ustedes quieran. Entonces, toda esta vaina que yo voy a encerrar en un cuadrado, en un rectángulo azul, toda esta vaina se tiene que repeat, ¿sí o no? Sí. Se tiene que repetir. ¿Cuántas veces? ¿Sabemos cuántas veces? Eh, pues Y no, profe, con lo que usted le dio allá con el double del epsilon también, ¿no? Podría, dijo usted, para que O no sea, haga más de la cuenta. pues digamos que la cosa es que tú no sabes en principio para una precisión dada cuán rápido va a converger, porque depende también de la función misma, ¿cierto? Depende, por ejemplo, del tamaño del intervalo. Si tú arrancas con un tamaño del intervalo así de grande o arrancas con algo que lo encierra, uno esperaría que ese segundo intervalo haga menos iteraciones, ¿sí o no? ujú. Ya pues, Entonces, uno no sabe en general esa repetición, cuánto intervalo, cuántas repeticiones va a tener. Entonces, las interfaces de este tipo de funciones normalmente tienen es como un n máximo. Uno le dice, oiga, si usted ya lleva 1000 iteraciones y no ha convergido, pues bóteme un error porque algo pasó. Pero pues no lo vamos a poner todo por ahora. Pero a veces es útil saber cuántas iteraciones hizo. Entonces les voy a poner un desafío acá. Yo quiero saber cuántas iteraciones hizo. Yo quiero saber esa información. Pero este man me está retornando a mí ya la raíz. Si yo quisiera que me retornara también el número de iteraciones, pues tengo dos opciones. Que me retorne dos cosas, una tupla, y eso no lo hemos visto ni nada, o hacer algún truco. ¿Cómo podría hacer yo para que esta función, aparte de retornarme la raíz, también me diga en algún momento cuántas iteraciones hizo? creo que sí. Y es que lo que uno podría hacer es que en la entrada, eh, o sea, en la declaración, uno exija también como dato de entrada un puntero hacia una variable que cuente el número de iteraciones. Muy bien, pero entonces no lo vamos a hacer con punteros, sino con referencias. Entonces le vamos a decir, le vamos a mandar una referencia, un niter, para que él me guarde aquí cuántas iteraciones hice y entonces yo tenga como las dos informaciones. ¿Sí? ¿Era esa la idea, Juan Diego? Sí, pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre puntero y referencia? Ya te la voy a responder Vale. en un momento. ¿Listo? Pero entonces la idea es que, digamos, en este caso es casi la misma cosa. Pero la idea es que entonces así es que ustedes pueden hacer que una función retorne varias cosas. No le mandamos esto como un const, obviamente. No porque yo quiero que la edite. Y así es que yo puedo hacer que mis funciones me retornen más valores. Yo simplemente los mando por referencia en los argumentos y ya, los va a sobreescribir. Esa es una manera. Muy bien. Ahora, ¿cuál diferencia hay? Entonces, mira, vamos a hacer dos ejemplos. Puntero y vamos a hacer aquí referencia. Voy a declarar una función que recibe un puntero. Void f int asterisco pt. Y aquí por referencia, void f int referencia.
Primero veamos la diferencia en términos de sintaxis. Si yo aquí voy a retornar el doble de lo que me mandaron, voy a cambiar al doble valor. Entonces yo tendría que escribir aquí asterisco PTR igual a 2 por asterisco PTR. Por esta razón también, esta pregunta es buena porque por esta razón es que en C++ el asterisco asterisco no es potencia, porque es que el asterisco se utiliza para punteros. Entonces el asterisco acá, si yo le pongo asterisco asterisco, él no entiende si eso es una potencia o es una multiplicación por un puntero o muchas otras cosas, o un puntero doble que representa una matriz y cosas así. Por eso es que el asterisco asterisco no tiene sentido en C++. Si yo quiero elevar a potencias en C++, ¿qué función utilizo? ¿Qué hago? Usar stpow. stdpow. Entonces digamos que ya estamos viendo una diferencia, porque acá con la referencia yo simplemente escribiría ptr igual a 2 por ptr. Entonces empecemos por la sintaxis. La sintaxis es mucho más sencilla con la referencia, ¿sí o no? Sí. Listo. Y cuando yo la llame en la función main, entonces digamos, un pointer tiene que apuntar a algún lado. Entonces digamos que yo en la función main tengo la variable a y tengo un int asterisco p que tiene que guardar la dirección de la variable a. Y cuando yo llamo a la función f, yo la tengo que llamar con el p, que apunta a la a. O la otra forma sería con dirección de a. Cualquiera de esas dos funciona. Entonces, por eso es que la gente piensa que, digamos, las referencias son lo mismo que los punteros, pero no son exactamente iguales. Un puntero guarda, un puntero es una nueva variable, empecemos por ahí, que guarda direcciones de memoria. Una referencia no es una nueva variable, la misma con otro nombre. Ok. Y entonces acá, en la otra función, yo digamos tengo lo mismo, un int a, y yo simplemente llamo a la función escribiéndole esto. Y el compilador internamente ya sabe que lo estoy llamando por referencia y va a hacer este cambio, porque yo le puse este ampersand, pero yo no tuve que ponerme como a tener variables auxiliares. Tiene ventajas y desventajas, como todo en la vida. Si el puntero, digamos, específicamente me guarda memoria, yo lo puedo hacer apuntar a diferentes variables, entonces un puntero me puede permitir a mí manipular la memoria RAM y por lo tanto es muy rápido y muy potente, pero muy peligroso. Esos punteros primitivos que tenemos acá. Una referencia es simplemente un alias y listo, no es más. Entonces requiere ser inicializada. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer aquí un alias, yo tendría que escribir int b y yo no lo puedo dejar así. Un puntero yo sí lo puedo dejar como int asterisco p y no lo inicializo al principio, punto y coma y después le asigno valores porque es una nueva variable, pero una referencia la tengo que asignar en su construcción. Porque realmente no es una nueva variable, es la misma variable. Internamente, pues C++ genera como un puntero auxiliar y demás, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que aquí te traté de responder la pregunta, pero es para que veas que no es simplemente una diferencia, son varias diferencias. Ok, profe. Vale. Gracias. Gracias por la pregunta. Entonces, volviendo al tema acá, lo único que nos falta entonces sería como escribir esto dentro de un gran for, cuyo número total de iteraciones no conocemos, y con eso ya tenemos implementada la disección. ¿Sí? Esa sería como la manera de tenerla implementada nuestra disección. Aquí hay un pseudo algoritmo que trata de hacer lo mismo, pues hay muchas maneras de implementarlo. La idea es que el número de pasos totales, aproximadamente uno puede demostrar que el número de pasos totales van a ser como el logaritmo de b menos a, que es como el x u menos el xl sobre el error que yo estoy buscando, todo es dividido entre el logaritmo de 2. Entonces ese, pues como es un logaritmo, como es un paso en logaritmos, pues esto es muy rápido. ¿Sí? Esto es realmente rápido. Y uno tiene dos opciones para parar. Miren, una opción es como decíamos nosotros, que le mandamos un EPS y yo le digo pare. Entonces este man va a parar cuando la norma, o bueno, el valor absoluto de f en este estimado la raíz sea menor que EPS, pare. O la otra es cuando yo ya sienta que estoy convergiendo, y converger quiere decir que esto, pues, que el nuevo valor de la raíz menos el siguiente valor de la raíz sobre el valor nuevo de la raíz, si esta diferencia relativa es menor que cierta precisión, pues yo realmente ya estoy convergiendo, pero miren que ahí yo no estoy teniendo en cuenta si obtuve o no la raíz. Estoy viendo es que los x se me estabilizaron
pero no necesariamente son la raíz. Entonces aquí yo sí estoy verificando que sea la raíz. En este criterio, pues no lo estoy verificando. Verifiqué que converge a un punto, pero no verifiqué que ese punto es la raíz. ¿Sí me hago entender la diferencia acá? Sí, profe. Entre esos dos criterios. Entonces uno tiene que tener pues claro, y como aquí lo que nos interesa es la raíz, entonces por eso vamos a quedarnos con este criterio. Entonces la idea es implementar el algoritmo de bisección para este tipo de problemas que tenemos acá. Observen por favor que a mí lo que me interesa en esta parte es lo del cambio del XL y el XU. Entonces miren que en la primera iteración, en esta tablita se mandó 12 y 16. No sé si ustedes se acuerdan cuánto nos había dado la raíz antes. ¿Era qué? Miren, era un poco menor que 15, ¿cierto? Nuestra raíz. Entonces, ¿qué? Se empezó con 12 y 16, efectivamente la incluye. Entonces, ¿cuánto valdría XR? 12 más 16 nos da 28 sobre 2, da 14. ¿Listo? Entonces, f de XR ahí no nos da 0. Aquí lo están evaluando con el cambio, pero no lo vamos a hacer así. No nos da 0. Entonces, volvemos al cambio de XL. ¿Sí? Se aplicó el algoritmo. Este de verificar a quién debo cambiar. Miren que cambió a XL. Entonces, el valor de XR se pasó acá. Ahora, 14 más 16 me da 30, sobre 2 me da 15, ese es mi nuevo XR. Todavía no he convergido a la raíz. Entonces, cuando se evalúa lo de los signos, se cambia en este caso XU. Sí, con ese pseudo algoritmo que nosotros escribimos ahorita, ahí estamos haciendo ese cambio, pero todo está dentro de una repetición. 14 más 15 me da 29, la mitad, 14.5. Evalúo también si ya converge o no converge. Si no converge, entonces cambio el que tengo que cambiar. Entonces se cambia este man y bueno, ta, 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 ta. Y así miren que poco a poco el XR está convergiendo. Que ese es, pues es un criterio equivalente, no ese es el que está aplicando acá. Si el XR está convergiendo, yo lo que estoy buscando es cuando se acerca como al cero, yo estoy seguro de que lo encerré, pues yo también puedo parar con el XR. Entonces aquí se va dando cuenta ustedes el valor del cambio porcentual, perdón, es este. Y entonces va disminuyendo. Pero lo mismo, si ustedes fueran evaluando f en este valor, f en este valor, f en este valor, pues también les va diciendo qué tan cerca está ante el cero. Entonces al final de aquí uno puede sacar que la raíz es 14.8125, no sé qué. Y eso es el método de la bisección. Vamos a ver si está implementado. Voy a dejar de compartir la pantalla. Listo. Me está viendo la otra pantalla. No, no me estás viendo nada de pantalla, ¿cierto? Sí, profe, no vemos nada. Ahora están viendo una consola con unos comandos raros, ¿cierto? No, ahora sí. Listo. Y ahora sí deben estar viendo la página web. Entonces, en la página web, ¿dónde está? Acá. Tenemos pues que, digamos, utilizar bisección. Miren que aquí estamos haciendo más o menos como esa misma interfaz que teníamos antes. Entonces tenemos el using FPTR, que es para la función que vamos a derivar, una función que retorna un double y recibe un double. Y nuestro algoritmo de bisección pues tiene casi la misma interfaz que habíamos pensado. XL, XU, EPS. Está como lenta me parece que el compartir pantalla, ¿cierto? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir de nuevo. Estoy viendo en la tableta qué tan rápido les llega a ustedes. Todavía no les llega la imagen, ¿no? Hasta ahora. Entonces, como les decía, sí está bastante lento. Uf. Vamos a salir un momento del meeting. Listo. ¿En mi pantalla me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Sí. No, yo sigo viendo súper lenta esta vaina, pero bueno, ya que no sé si es localmente mi dispositivo o qué es lo que está pasando. Ustedes en este momento están viendo la página web o están viendo todavía una pantalla con sus logos. Todavía la pantalla con nuestros logos. Está terriblemente lento. Ahora sí vieron la página web, ¿sí o no? Sí. ¿Será que es por tener estos dos dispositivos conectados?
Ya lo cerré. Voy a hacer un dibujo de un rectángulo en la pantalla. ¿Ya le salió el dibujo del rectángulo? No, profe, No, ahora sí. Ah, bueno, está menos lento, pero todavía tiene como un par de segundos de lentitud. Bueno, como les decía, nuestra función bisección entonces tiene básicamente los mismos argumentos que dijimos. Tiene el FPTR, le pusimos un nmax para que haga un máximo de iteraciones, por ejemplo, y le mandamos un nsteps para que nos diga también por referencia cuántos pasos hicimos. Básicamente lo mismo salvo el nmax, que es algo extra. ¿Y cómo sería la implementación? Hay muchas maneras de implementarla, ¿no? Entonces, pero miren que aquí yo lo que estoy haciendo en esta implementación, confírmenme si ya están viendo una implementación de bisección. Sí, sí, sí. Gracias. Entonces empezamos el número de pasos en 0. Yo arranco el XR en una izquierda, eso no importa. ¿Sí? Le doy un valor inicial, pero realmente no importa. Entonces empiezo a calcular cuánto es el XR. Como hice un paso, pues entonces aumento el número de pasos. Luego le pregunto, oiga, ¿el valor absoluto de la función evaluada en este XR es menor que la precisión? Si hace así, hago un break. Y se sale inmediatamente de esta repetición del do while y retorna el XR. Pero si no es así, entonces yo le pregunto, ¿cuál es el signo de la función evaluada a la izquierda con la evaluación la función evaluada en XR? Si eso es menor que 0, al que tengo que cambiar es a XU, exactamente lo que dijimos antes. Pero si no, es porque estos dos signos son iguales, entonces al que tengo que cambiar es a XL. Y vuelvo a empezar. Con esos nuevos valores de XL y XU, calculo mi nuevo XR. Aumento mis pasos. Pregunto si ya lo encontré. Si no es así, cambio el que tengo que cambiar y vuelvo. Y todo esto se va a hacer mientras el número de pasos sea menor o igual que Cn max. Esto simplemente es como para que no se nos quede para infinito iterando, 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 iterando para siempre. ¿Ok? Entonces aquí está el código, ya se los voy a pasar. Vamos a leer desde la línea de comandos el XL, vamos a leer el XU, vamos a leer el EDPS y siempre vamos a tener como 1000 máximo por defecto de iteraciones. Vamos a utilizar esa misma función que estaba en la presentación, m por g menos no sé qué, no sé qué, no sé qué, para que él sepa cuánto vale m y cuánto vale g, los vamos a declarar como variables globales. Eso no me gusta, pero al menos los pusimos constantes. Luego los vamos a remover y vamos a aprender otras cosas que se llaman functores y funciones lambda, para poder meter esto dentro de las mismas funciones, que las funciones se generalicen y se vuelvan parámetros, objetos que tengan sus propios atributos. Y pues aquí está la bisección, entonces vamos a ver cuánto nos imprime esto. Miren, aquí yo la estoy llamando. Y le estoy diciendo, oiga, disección, resuelva para este XL, este XU, este FPS, ta, 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 y a ver cuánto le da. Entonces, ¿dónde estará eso? Eso está aquí, en bisección. Vamos a ir al método, que es este. Ya lo exporté, ahora lo voy a compilar. Perdón. Roots by section está ahí. Yo ya le subí esto de las templates, ya se las envié. Entonces lo voy a compilar. No nos olvidemos de el estándar, por lo menos el 17, no nos olvidemos de... ¿Quién más? ¿Qué más deberíamos poner aquí ya por buena costumbre? El sanitizer. El sanitizer. Ese es el que conocemos por este momento. Dice que hay un error. Espérense, lo miramos. Si exporté el que era. Tan raro. Ah, es que tengo eso escrito en dos sitios. ¿Sí lo ven? Lo tengo aquí arriba y lo tengo aquí abajo también. Eso es un error. Eso está aquí en este ejemplo. Listo. Ya compiló, entonces lo vamos a ejecutar. Si lo ejecuto así, pues va a tener un error porque recordemos que nuestro código está esperando que leamos el XL, el XY y el EPS. Entonces pongámosle 10 hasta 20 y 1.0 de precisión por 10 a la menos 2. ¿Listo? Entonces miren lo que me salió. Él me está imprimiendo, según tenemos acá, él me está imprimiendo la raíz, el XR,
la función evaluada en esa raíz y el número de pasos. Entonces miren que aquí me dio que la raíz es 14.80 no sé qué. La función evaluada en ese punto me dio menos 6.91, que claramente es menor que la precisión, por 10 a la menos 3. Y el número de iteraciones fue 8. Pongamos un poquito, pongámosle aquí 40. Miren que no cambió tanto, o sea, miren que dio el mismo número de iteraciones y demás, porque como esto va con un logaritmo, pues este tamaño tiene que aumentar demasiado para que el número de iteraciones cambie más. Dejémoslo en 20, pongámosle menor precisión, pongámosle 10 a la menos 4 en la precisión. Claramente, pues la raíz mejoró. Miren que ahora la función evaluada en la raíz mejoró, pasó a 10 a la menos 5, es menor que 10 a la menos 4, pero ahora tenemos más iteraciones. Pongámosle menos 8. Mejoró aún más, mejoró la precisión, 30 iteraciones. O sea que yo podría aquí sacar una gráfica, ¿cierto? Una gráfica en donde yo pueda decir, en función de la precisión, cuánto es el n, ¿sí? Entonces hacer una gráfica así, le tengo en esta dirección n y en esta dirección EPS. Entonces en función de la precisión, ¿cuánto tendré? Y pues uno obviamente que esperamos que a medida que aumenta la precisión, pues yo tenga que hacer como más iteraciones. Y ahí sí podemos comparar con otros métodos que nos van a necesitar muchas menos iteraciones para la misma precisión y cosas de ese estilo. Entonces esto es la disección. Lo que sigue después pues, es implementar otros algoritmos como el de regula falsi, que eso lo tienen que hacer ustedes. El método de punto fijo, eso lo vamos a ir viendo. Eso es cambiar el XR, aquí está implementado. Y el método de Newton. Ese método de Newton ya está aquí implementado para ustedes, está disección, está a punto fijo, y está el método de Newton. Miren que el método de Newton es muy parecido, pero solamente recibe un valor inicial. De resto todo es igual. Y le vamos a mandar también una derivada para que calcule las derivadas. Entonces, miren que es muy parecido, es iterar, iterar, iterar. Lo único es que el nuevo valor de mi estimación de la derivada va a ser el que yo tenía, menos la función evaluada ahí sobre la derivada evaluada ahí. Y este método ustedes se van a dar cuenta que es muchísimo, muchísimo más eficiente. Y con eso pues terminamos nuestra clase del día de hoy. Si tienen preguntas acá, no hay ninguna. Les quiero contar que todavía me falta confirmar, pero por ahí me dijeron que había un correo. Lo que pasa es que yo tengo filtrado el Postmaster porque escribe demasiado. Pero me dijeron que habían enviado un correo de la Facultad de Ciencias donde decían que la otra semana no, pues no había clases durante toda la semana, porque a lo que nos han dicho a nosotros era que no había clases desde el miércoles al mediodía, entonces sí habría clases el lunes, pero no el viernes. Pero parece que no habrá actividades académicas durante toda la semana. Entonces yo les confirmo por un anuncio en Teams cuando verifique ese mensaje. Y ya estén pendientes, es que sí les voy a dejar un workshop para que trabajen. Lo voy a abrir pronto, pero para entregar hasta el lunes de la semana que viene después de, o sea, la semana siguiente a la semana universitaria. Será como este lunes que viene en 8, para que practiquen y eso. Que tiene que ver con precisamente la implementación del método de Newton. Y listo. Muchas gracias por su atención. Estén pendientes de los anuncios. Nos vemos. Bueno, profe, gracias. Gracias, Gusto. profe, hasta Gracias, luego. profe, gracias. Gracias, Bien. profe. Gracias, profe. Feliz día. Feliz día y feliz fin de semana también. Gracias.